Abran sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Leeremos una vez más el versículo 16 al 22 y continuaremos. Dice así la palabra infalible y suficiente de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16 al 22. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Inclinen su rostro y oremos. Padre celestial, te damos a ti toda honra y toda gloria y gracias, oh Señor, por lo bueno que eres para con nosotros. Te pedimos, oh Jehová, que nos ayudes a entender, a aplicar, a vivir lo que está escrito en tu palabra. Como lo hemos hecho por años, una vez más te pedimos que como tus ovejas seamos aquellos que tienen ojos que ven tu verdad, oídos que oyen tu verdad, mentes que comprenden tu verdad, corazones que guardan tu verdad, y una voluntad y disposición para actuar conforme a tu revelación, Señor, para actuar conforme a estas realidades que son tuyas. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Versículo 20 es donde vamos a empezar, pero acuérdense lo que hablamos la semana pasada. No voy a hablar demasiado de ello porque quiero que nos enfoquemos en lo que estamos hablando hoy. Pero hablamos de las 5 maneras de interpretar a quien le predicó Cristo. ¿Quiénes eran los muertos? ¿Cuál era el tema de la predicación? Y si se acuerdan, yo les dije que yo favorezco la interpretación de que Cristo, al morir, fue al seno de Abraham, el lugar donde los buenos van, lo que nosotros conocemos como el cielo. Y ahí predicó a todos aquellos que fueron redimidos desde el principio del mundo, incluyendo a Adán y a Eva. He terminado la obra por la cual ustedes fueron redimidos. Y aquellos del otro lado del abismo, como vemos en el ejemplo de Lázaro y el hombre rico, aquellos que estaban sufriendo escucharon al mismo tiempo la condenación. Hablamos también la semana pasada de qué tan importante es, porque muchas veces no lo pensamos, qué tan importante es cómo interpretamos ciertos versículos de la Biblia y cómo es que nuestra interpretación o nuestra teología, nuestra doctrina de los últimos días sea
dispensacionalista o amilenialista va a tener un impacto en cómo leemos ciertos versículos. De hecho, acabamos de hablar de uno de ellos cuando estábamos hablando de los 12 apóstoles juzgando a la gente de Dios. Si son dispensacionalistas, la mayoría van a pensar que va a haber un juicio específicamente para aquellos que son genéticos a la línea de Israel. Pero si son, como el pastor Aarón y yo, amilenialistas, vemos que en la palabra de Dios estamos hablando que la iglesia es Israel. Nosotros somos el Israel de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, tendré un prado de ovejas, no dos. Tengo otras ovejas y las voy, y esos serán los gentiles, y las traeré y tendré un grupo de ovejas que va a ser llamado el Israel. Pedro escribe tantas cosas en estos pasajes y los que veremos en las próximas semanas que parecen ser muy dificultosas. Y es importante que tengamos en mente aquellas cosas que son centrales, verdades bíblicas. Y siempre cuando estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que continuamente decirnos, aplicaré, interpretaré lo que es nebuloso en las Escrituras en la luz de lo que es claro. Siempre. Así que cuando vemos aquí estas palabras, por ejemplo en el versículo 21, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. ¿Saben cuántas personas, cuántos disque pastores y cuántas iglesias, entre comillas, han hecho una doctrina de esto? Si no eres bautizado, no eres salvo. Si no eres bautizado, no eres salvo. Y el bautismo te salva. Muchas. Pero sabemos que somos salvos por gracia. Ese es el testimonio en grande del Nuevo Testamento. Así que como hablamos la semana pasada, cuando estábamos hablando de cómo interpretamos lo que estaba diciendo Pedro antes del versículo 20, Cristo es victorioso. Igual como Noé predicaba en sus acciones, arrepiéntanse, viene el fin, viene juicio, y no nada más hay salvación en esta arca. Y el arca de Noé es un arquetipo, un prototipo, un tipo y sombra de Jesucristo. Solamente hay salvación en un barco. Dios dio las instrucciones, Dios cerró la puerta, Dios guardó el barco o el arca. De igual manera, el cristiano hoy en día dice, Cristo viene, viene el juicio final, viene Cristo por segunda vez, y cuando venga, no viene con rosas y dulces. Viene con vara de hierro, viene con potestad y viene para juzgar. Y lo que podemos ver y en lo que todos tenemos que estar de acuerdo en los versículos anteriores es que en igual manera el Señor obrará. El juicio que ha sido proclamado en el tiempo de Noé por más de 100 años, en nuestro tiempo llevamos para 2000, pero tenemos la certeza, el juicio que Dios ha mandado, que tiene que ser proclamado, vendrá. Y solamente aquellos que son salvos a través del método que Dios ha dicho, serán salvos. Cristo dijo, yo soy la verdad, la manera. Nadie entra al Padre sino por mí. Nadie. Ahora llegamos a este versículo. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Esto está conectado a lo de los versículos anteriores. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé,
Así que igual manera como la paciencia de Dios esperó en el tiempo de Noé, la paciencia de Dios continúa en nuestro día. Esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua. Así que, ¿qué podemos ver? Aunque estés rodeado en el trabajo, aunque estés rodeado en la escuela, aunque estés rodeado en la ciudad por paganos y personas que odian a Dios, viene el juicio. Viene el juicio, como Pedro ya ha hablado, la importancia de Cristo, la obra de Cristo, la suficiencia de Cristo, Cristo como el arquetipo de obediencia al Padre. Y esta es una ilustración. Igual como Noé fue obediente al mandato de Dios, nosotros tenemos que acordarnos que el mensaje es: Cristo es victorioso. Hay victoria en Cristo, lo cantamos, ¿verdad? Hasta hay un himno. Ya tengo la victoria. ¿Por qué? Porque yo la gané, porque yo la merecí. No, pues Cristo me salva. Comprome, ¿verdad? Es lo que entonamos. Con su divino amor me imparte de su gloria, su amor infunde mi alma. Todo es Él. Él es el objeto más importante, y lo he predicado por años y lo continuaré, porque entre más vamos creciendo y madurando, más van a ver esta realidad. Si Jesucristo no es el objeto de valor supremo en tu vida, no vas a poder con los problemas de la vida. No vas a poder ser fiel. No vas a poder continuar aún en medio de persecuciones y tribulaciones y problemas. Cristo tiene que ser supremo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que enfocarnos, tenemos que pensar en las promesas de Dios. Veamos lo que Cristo tuvo que decir exactamente de esto. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, y estaremos leyendo el versículo 37 al 39. Porque quiero que vean lo que Cristo dijo, vean el ejemplo que Él nos pone, vean lo que tenemos que tener en mente. Mateo 24, versículo 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero que vean la conexión que hace Pedro entre las acciones del tiempo de Noé y la venida de Cristo. En el tiempo de Noé, Noé proclamó: viene diluvio, viene gran lluvia. ¿Y saben qué le decían? Probablemente la gente, imagínense, nunca has visto la lluvia en toda la vida, nunca. Todas las plantas y los árboles han crecido porque el Señor ha hecho que el agua brote. Nunca has visto esto. De repente está un loquito haciendo una caja gigante y te dice: viene juicio y se van a morir todos ustedes. Y tal vez te preocupas por una semana, un mes, un año. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la gente diga: no, deje ese loquito con su barco? Innecesario en nuestro tiempo, porque más de 100 años estuvo obrando Noé. Más de 100 años estuvo diciendo: viene el juicio. Y como dijo nuestro Señor, en ese tiempo comían, bebían, se daban en matrimonio y se casaban. Estaban viviendo sus vidas como si el juicio no viniera. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el juicio. Hasta que vino el diluvio y ya no hubo escape.
Nosotros proclamamos, buscad al Señor mientras pueda ser encontrado. Y honestamente a veces no captamos la realidad, la verdad de eso. Si ven cuántas veces en las parábolas Cristo dice, está preparado porque voy a venir de repente, está preparado, está preparado. Tenemos una obra, un trabajo que tenemos que estar haciendo. Hay un tema en todo el Nuevo Testamento, la victoria de Cristo, la victoria en la cruz, el paraíso, la promesa que tenemos marcada por la resurrección de Cristo y demostrada, como Pedro va a decir al fin de este capítulo, en la verdad de que Él ya está victorioso como Rey a la diestra del Padre, con todo bajo sus pies. ¿Qué es lo que dijo Cristo antes de ascender? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Nosotros proclamamos esa victoria. O sea, si pudieran ver el paralelismo, es igual. Si escucharan las veces que dicen, oye, pero ya llevan 2000 años diciendo eso, ¿no crees que es tiempo que ya se callen? Ya llevan 2000 años diciendo que viene este Jesucristo y todavía no ha venido. ¿Saben qué es lo peor? Cuando los cristianos lo hacen. Cuando los cristianos, iglesias completas, empiezan a actuar como ese perverso siervo del rey y empiezan a maltratar a la gente porque dicen, no ha venido. La mente del cristiano siempre tiene que tener en vista la venida de Cristo. Tenemos que proclamar esta realidad, la victoria a la cual estamos sujetados, aún en medio de diversos problemas, de tribulaciones, de persecuciones. La palabra de Cristo en Juan 16:36, yo he dicho estas palabras a ustedes para que en mí puedas tener paz. No vamos a encontrar nuestra paz en casas, en billetes, en pensiones, solo en Cristo. Miren, lo hablamos semana tras semana. Lo he dicho hace unos minutos. Cristo tiene que ser de supremo valor. Decía Carlos Spurgeon, el pobre que tiene a Cristo tiene más que el rico. Noé solo tenía las promesas y el favor de Dios. El mandato, la promesa y el favor de Dios. Sin embargo, él obró y vemos las similaridades. Primero, antes de que veamos eso, vamos a ver cómo han de haber sido las cosas en el tiempo de Noé. Vemos que en ese tiempo estaba el mundo lleno de no creyentes. El pastor Aarón ha hablado en sus predicaciones en los miércoles de cómo es que honestamente estamos hasta aquí inundados del pecado. ¿Saben qué tan acostumbrados estamos a los pecados del mundo? Somos como el sapo. Hay un proverbio moderno y no sé si es sapo o rana, ¿verdad? Uno de los dos animales, o el sapo o la rana. Y hay un dicho que si quieres matar a uno hirviéndolo, no metas a un sapo inmediatamente a una olla que tiene agua ya que está hirviendo. Más si lo pones en agua fría y lo calientas, el cuerpo del sapo se va acostumbrando hasta que es demasiado tarde y se muere. Así estamos nosotros, estamos rodeados por pecado, pornografía, desnudez, todo tipo de cosas, perversidades a un nivel increíble. A tal nivel que a veces vemos ciertas otras cosas y decimos,
pues esto no es nada comparado a X. Y en cuanto empecemos a pensar así, ya estamos errando grandemente. Realmente estamos casi sin sentir a la realidad del pecado. Estamos hasta nuestra cabeza, completamente sumergidos en la pecaminosidad de este mundo. Hace varias semanas estaba leyendo de un artículo aquí en los Estados Unidos, de un artículo aquí en los Estados Unidos que a niños y niñas en el segundo grado, grábenselo, en el segundo grado le van a enseñar de la fluidez sexual. ¿Y cómo se los van a enseñar? A través de la normalización de la pornografía. Ya saben que hay caricaturas para niños, ¿verdad? Caricaturas infantiles y donde les enseñan el abecedario y todo tipo de cosas. Sí conocen de esas, ¿verdad? Y saben que en las instituciones de la escuela pública también les demuestran de vez en cuando un programa. Hay un programa, una caricatura, donde está una chamaca y tiene su computadora y luego viene una amiga y cierra la computadora y la amiga le dice, ¿qué estás haciendo? Y le responde, no, nada, pues nada más estaba viendo pornografía. ¿Y eso qué es? Y de ahí va, con el propósito específicamente de enseñarles a través de las caricaturas a niños del segundo grado. Me acuerdo hace años la cara de shock que tenía nuestra hermana Bessie cuando dije, le están enseñando a los niños en el 5º y 6º grado del transexualismo. Y cuando dijo una de sus hijas, sí, ya sabía de esto, ya me han hablado de esto, la hermana inmediatamente volteó, ¿cómo? ¿Ya? ¿Ya lo has escuchado? Eso era hace, ¿qué? 2 años. En menos de 2 años completos ya le están enseñando a niños del segundo grado estas perversidades. Sí, el mundo siempre ha estado repleto de no creyentes y de perversos. Pero esto no debería de mover, no debería de prohibir, de impedir nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Dios. En el tiempo de Noé había todo tipo de maldades y perversiones. De hecho, era tan perversa la generación de Noé que la palabra de Dios nos dice que cada intención de su corazón era ¿qué? Mal, perversa. Lunes a viernes, en la noche, no. Continuamente, siempre. Se despertaban, pecado. Iban por el día, todo lo que querían hacer era maldad y perversidad. Sin embargo, tenemos una comparación al tiempo de Noé, a ese nivel de perversidad, cuando nuestro Cristo dice, la venida del Señor será marcado de esta manera. Sin embargo, vemos la bondad de Dios en que Él guardó ¿a cuántas personas? 8. A 8 personas, dice Pedro, de entre todos los del mundo. Dice Juan Calvino, Noé estaba rodeado por doquier por los perversos y tenía muy pocos amigos. Pero aún así, no era él quitado del curso y el camino de su fe. Año tras año, día tras día, hora tras hora, Noé estuvo trabajando y trabajando y trabajando. Ahora, imagínense, porque podemos imaginarnos esto de una de 2 maneras y no lo sabemos porque la palabra de Dios no nos dice concretamente. O Noé y su familia solos hicieron el arca, o Noé contrató a gente a ayudarle a construir el arca. No lo sé. Pero de una manera u otra,
día tras día, Él continuó. Y dice la palabra de Dios que casi podemos imaginar a Noé diciendo: arrepiéntense, viene un diluvio a un nivel que nunca han visto. Viene un juicio. Y esta cosa que estoy haciendo va a ser la única manera por la cual se puede haber salvación, y año tras año. Y luego década tras década, una década, dos décadas, y ahí anda Noé. Igual, con el mismo mensaje, con la misma cosa, haciendo la misma obra. Nada más había salvación en esa arca. Ciertamente los perversos insultaban a Noé. Imagínense, oye, no, ya han pasado 10 años. ¿No crees que ya es hora de que dejes tu bromita? Noé, ya han pasado 70 años. Ya déjalo, ¿no? Ya para nosotros 70 años, dependiendo de cuándo empezamos, ¿verdad? Ya llegamos al Señor. Toda una vida. Y ahí obraba y obraba. Y con el pasar del tiempo, deja loco a sus locuras. Vamos a seguir casándonos, vamos a tener nuestras fiestas, vamos a seguir viviendo nuestras vidas. Y es exactamente lo que vemos ahorita. 2000 años cristianos han proclamado la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que proclamamos cada vez que tomamos la cena del Señor? Proclamamos la muerte del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Domingo tras domingo. Cada vez, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Lo proclamamos, viene Cristo, lo cantamos. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad y orad. Han sido 2000 años y Cristo todavía no ha venido. Ciertamente hay cristianos. Y cada cristiano que sigue proclamando lo mismo. ¿Saben cuántas veces dentro de lo que se supone que es la iglesia nos dicen: tienes que cambiar el mensaje, tienes que modernizarte, tienes que modernizar la Biblia? Ya deja de predicar el mismo mensaje de juicio y de arrepentimiento. Imagínense en el tiempo de Noé: oye, Noé, en lugar de continuar con eso del barco, ¿por qué no te haces una buena casota con toda esta madera? Hasta una mansión te puedes hacer. ¿Cuál es la misión? Id a cada nación y predicar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que os he enseñado. Declarar que el juicio viene y lo que Dios ha decretado que va a pasar. Su juicio vendrá. El regreso del Rey de Reyes ha sido proclamado y Él vendrá sobre las nubes. Descenderá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y como Él ha prometido en Mateo 24, 37 a 39, la gente alrededor de nosotros va a estar casándose y dándose en matrimonio, comiendo y bebiendo, y grande será el juicio que caerá sobre la humanidad ese día. Cristo ha mandado a su real sacerdocio que sigan obrando como Noé. Cristo dijo que te encuentre trabajando, sea como las vírgenes sabias, preparados para que el instante. Mira, Señor, no he dejado de trabajar. Gracias por la fuerza que me has dado para trabajar. Es la misma promesa que tuvo Noé. Sigue obrando, porque cuando venga el juicio, tú serás salvo. La misma promesa, pero más grande la victoria, porque Noé y su familia escaparon en un tipo y una sombra de Cristo que iba por venir. La verdadera y viva arca, que es Jesucristo. ¿Cuáles son las similaridades? Bueno, primero,
Noé y su familia eran pocos en número, nada más 8. No sabemos cuál era la población del mundo, pero de entre todos ellos, nada más 8. Igual, los creyentes en el tiempo de Pedro eran pocos a comparación de toda la población romana. Y aún ahora, nosotros los cristianos somos pocos. Somos pocos entre el mundo. Yo no estoy bromeando cuando digo que sinceramente sería mucho si somos 1/8 de la población del mundo. Tengan en mente que si ven los estudios dicen que 3 billones de personas son cristianos. Pero quiten de entre ellos aquellos que son católicos romanos, los mormones y todos otros esos grupos que realmente no son cristianos, pero dicen serlo. Sería un número grande si nada más 1 billón de los 8, más de 8, ya estamos ¿qué? ¿A 10 billones de personas en este planeta? Ni una fracción. Seguimos siendo rodeados por doquier por los no creyentes. El testimonio de las escrituras dicen que esto es normal. Los perversos siempre son más en número que los rectos. Sin embargo, Dios protege a sus ovejas siempre. Segundo, no era un hombre recto, aún en medio de un mundo perverso. Y la exhortación de Pedro es que nosotros tenemos que ser rectos, tenemos que ser justos, tenemos que vivir para la gloria y el honor de Dios en obediencia, aún en medio de este mundo perverso. Noé, obviamente no estamos ahí ahorita, ¿verdad? Pero para que se acuerden, cuando finalmente predique el próximo año, en algún tiempo, en Segunda de Pedro 2:5, no es llamado un proclamador de la justicia, un predicador de justicia. Y nosotros, como Noé, tenemos que predicar que viene el juicio. Viene el juicio. Nadie viene al Padre sino en Cristo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir, si es que somos llamados a sufrir para Dios. Cuarto, como Noé entendemos nosotros que el juicio de Dios es eminente, viene. Es apuntado al hombre el morir y luego viene el juicio. Así que de una forma u otra es eminente. O viene Cristo antes de que moramos y el juicio junto con Él, o moriremos y el juicio. Quinto, a veces no vemos la paciencia de Dios. Por 120 años el Señor fue paciente con la gente del diluvio. Por 120 años el Señor permitió que un hombre y su familia laboraran a hacer una arca. Y luego vino el juicio. El Señor pacientemente esperó el arrepentimiento de estos no creyentes. Igual en el tiempo de Pedro y aún en nuestro tiempo, 2000 años después y contando, el Señor sigue siendo paciente. Imagínense la vergüenza. Me esperé X mil años y no se arrepintieron. No podemos olvidarnos como el profeta, solamente yo te sirvo, Señor. No, hay cristianos, el Señor está protegiendo los suyos. Tal vez no seamos muchos, aquí estamos menos de 15. Tal vez piensan, oye, esto no es lo normal. Si vieran cuántas otras iglesias están dentro del grupo G3, que están igual que nosotros, que tenemos 20 personas, que tenemos 25 personas, que apenas estamos a 35 nosotros a 50 esta última semana. No es tan anormal. La verdad es que donde la palabra verdadera de Dios, donde el mensaje que viene un juicio verdadero viene,
no se le apetece a la gente, que mejor prefieren que se le rasquen los oídos. Continuamos proclamando: buscad al Señor mientras pueda ser encontrado. Arrepiéntanse y crean en el nombre de Jesucristo y serán salvos. Último, igual como Noé y su familia fueron elegidos, redimidos y pasaron por el juicio, las aguas del juicio, de la misma manera también nosotros pasaremos. Hemos pasado. Esto es de lo que está hablando. Por eso es que dice Pedro: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora salva. Quiere que vean la imagen. Mira, aquí está Noé predicando. Viene el juicio, está haciendo el arca, y él y su familia, los elegidos de Dios, pasaron por las aguas del juicio por el único método de salvación que Dios dio, y salieron vivos. Por eso dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora salva. El bautismo corresponde a lo que vemos en Noé. Dice Juan Calvino: el bautismo corresponde al escapar por las aguas, en que las aguas del bautismo en alguna manera son como las aguas del diluvio. Porque, como si fuera cierto, el bautismo, cuando Pedro habló, era de inmersión, el ir y ser sumergido completamente por agua. Y luego dice Juan Calvino, esto que lo aprecio como un bautista, ¿verdad? Juan Calvino no era bautista, pero yo como bautista lo aprecio. Dice: noten qué tan incongruente es el decir que se quita la tierra del cuerpo si Pedro está hablando nada más de unas gotas de agua sobre la cabeza. Dice: entonces, el sumergirse en las aguas del bautismo es un símbolo vivo del ir a la muerte, a la tumba, el morir, como si nosotros fuéramos muertos en el bautismo y alzados en nueva vida. Romanos 6:4. Entonces lo que estamos viendo es una tipología. No es que el bautismo ahora salva, porque Pedro mismo nos dice ahí: no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Es una petición. El bautismo es una petición. Señor, he proclamado que tú eres mi única salvación. Muere el hombre viejo, soy una creación nueva. Igual como Noé no pudo pasar por las aguas del juicio sin el arca, yo no puedo pasar a nueva vida sin Jesucristo. Las aguas del bautismo son puestas como igual a las aguas del juicio, las aguas del tiempo de Noé. Merecemos muerte, merecemos que Dios justo derrame sobre nosotros su ira, porque somos malos. Igual como los perversos en el día de Noé murieron por el derrame de la ira de Dios. Nosotros no físicamente, sino metafóricamente, cuando vamos a las aguas del bautismo, morimos. La persona vieja, llena de pecado, entra al agua. La persona, tú que mereciste ira, entraste a esas aguas bautismales. Y la persona que salió no es la misma. Es simbólico. Esa persona perversa que amaba el pecado murió. Por eso habían tantas costumbres. En los tiempos antiguos le daban ropa nueva y hasta nombre, le cambiaban los nombres a la gente para que sea más real. Antes me llamaba X, pero ahora me llamo este, porque ya no soy esa persona. Igual como no pasé por esas aguas, el agua del juicio, la muerte que merezco,
Y aún así vivo. ¿Por qué vivo? Porque Cristo lo pagó por mí. Cuando somos bautizados morimos simbólicamente. Dice Pablo en Romanos 6:4, porque cuando nosotros fuimos enterrados con Él en las aguas bautismales, para que igual como Cristo fue levantado de entre los muertos para la gloria del Padre, nosotros también caminemos en novedad de vida. Wayne Grudem lo puso de esta manera: el bautismo nos enseña claramente en un sentido que hemos muerto y hemos sido levantados a nueva vida. Pero en otro sentido, emergemos del agua con el conocimiento de que seguimos vivos, que hemos pasado por las aguas del juicio de Dios sin daño, igual como Noé llenó el arca. Nosotros huimos en Cristo y en Él escapamos ese juicio. Es de esta manera en la que Pedro dice: el bautismo ahora salva. No es una salvación eterna, no es algo superficial, es una transacción espiritual, no una superficial. Es una ceremonia donde demostramos externamente el cambio interno. Es el decir, y esto es mi oración: Señor, hoy muero a mi pecado. El yo viejo, hace tiempo yo no era un agente, pero ahora yo lo soy. Antes no tenía misericordia, pero en Cristo ahora tengo misericordia. Limpia no nada más mi carne, Señor, sino también mi conciencia. Purifica el hombre interno, Señor, para que la persona que salga de estas aguas bautismales pueda ser y vivir en la esperanza de la resurrección de Cristo. Por eso es que Pedro dice que es una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. Muerte, resurrección. Proclamamos nueva vida. Providencialmente hace varias semanas estuvimos en la pregunta 74. No se van a acordar, ¿verdad? Pero la pregunta 74, no se preocupe, si no lo hubiera escrito yo tampoco me acordaría. La pregunta 74 en nuestro catequismo pregunta: ¿cómo es que el bautismo y la cena del Señor se hacen instrumentos efectivos de la gracia de Dios? ¿Y qué es lo que proclamamos? No depende de los pastores o del papa o de cualquier sacerdote como en la Iglesia Católica Romana. No depende de la persona, sino de la bendición, la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo de aquellos que lo reciben por fe. No es la acción. Hay millones de personas que se llaman cristianos que participan en la cena del Señor. Hay millones de cristianos que hace un tiempo en su vida fueron bautizados y no viven verdaderamente. La única manera en la que es eficaz es cuando el Espíritu Santo lo vivifica. No es la ceremonia, es el Espíritu de Dios obrando en ellos para que vivan en la esperanza de la resurrección. ¿Y en quién está puesta nuestra esperanza? Versículo 22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Esta es la verdad, eso es lo que proclamamos. Y el mensaje es: continúa trabajando, continúa obrando, porque Cristo es Rey. Él dijo: ya ahorita toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es Rey ahorita. Es Rey de nuestra vida, es Rey de Osceola, es Rey del condado de Clark, es Rey del estado de Iowa, es Rey de los Estados Unidos, es Rey de cada nación. Quiéranlo o no lo quieran la gente que está ahí, es Rey.
Y en Él está puesta nuestra esperanza. Y nos ha dicho, obren, trabajen. Por eso es que empieza el capítulo 4 diciendo, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Ya, una vez más, de una sección de escrituras que necesita explicación a otra, como que ya hemos dejado de pecar. Gloria a Dios que tenemos la oportunidad de estudiarlo versículo tras versículo. Pero ¿cuál es la parte importante? Sufrimientos, problemas, tribulaciones. Mira a Cristo. Como lo cantamos hoy. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Cerramos con 1 Tesalonicenses 3, 11 a 13. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y todos los redimidos de Dios dicen, amén.